Protesta multitudinaria de las universidades públicas argentinas en contra de los recortes efectuados a este sector por parte del gobierno de Javier Milei. Pero, ¿realmente están justificadas estas manifestaciones multitudinarias? Ha habido manifestaciones hasta en ciudades, hasta en municipios que no tienen universidad. No han sido unas manifestaciones de la universidad contra el Milei y sus secuaces. Han sido unas manifestaciones de la clase obrera contra el Milei y sus secuaces. Porque el señor Milei, por darle algún nombre, pues ha dicho que antes se cortaría un brazo que aumentar los impuestos. Pero no ha dicho que antes se cortaría el otro brazo que reducir las prestaciones a la clase obrera. Y es la clase obrera la que está aguantando la práctica totalidad de su bestial plan de ajuste que posiblemente no va a ajustar nada, porque no tiene ningún plan de estabilización económica. Lo que está haciendo es un economicismo de lo más descerebrado. Pero lo peor de todo es que quienes están aguantando todo el esfuerzo, prácticamente la totalidad del daño económico que está suponiendo el gobierno de Milei y sus secuaces, es la clase obrera. La clase obrera no es esa casta contra la que el señor Milei nos iba a defender. Al revés, todos esos a los que había llamado durante las elecciones, que eran la casta que los iba a motoserrar, que iba a acabar con ellos, ahora esos mismos a los que se oponía, a los que les ganó las elecciones, está gobernando con ellos. Está gobernando con una parte muy importante de aquellos con los que iba a acabar. ¿Y qué gobierno está haciendo? ¿Cómo se puede resumir lo que está haciendo Milei? Pues está cargando todo el peso sobre la clase obrera. Por ejemplo, sobre las universidades públicas. No ha sido una manifestación de la universidad contra el Milei y sus secuaces, ha sido en realidad un levantamiento, una manifestación de la clase obrera, que es la que está soportándolo todo, o casi todo, contra el Milei y sus secuaces. Se trata desde luego de un recorte considerable del gasto público. La cuestión es, ¿se trata de un recorte especialmente más acusado que el que ha efectuado Javier Milei frente a otras partidas del presupuesto? Se trata de una reducción brutal del presupuesto público, y una reducción que es tan brutal como la que se está padeciendo en todas las partidas de este presupuesto, como la que está soportando la clase obrera en la práctica totalidad de las partidas del presupuesto, porque todo el recorte del señor Milei, todo el recorte de el Milei y sus secuaces, es un recorte que está cayendo de forma brutal sobre la clase obrera en prácticamente todas las partidas que está reduciendo. El gasto del gobierno nacional en todas las partidas, no solamente en universidades o en algunas otras partidas, sino el conjunto del presupuesto nacional redujo su gasto en términos reales en un 35%. Esta reducción brutal del gasto ha sido muy parecida en todas las partidas que afectan a la clase obrera. O casi podríamos decir que esta reducción del gasto se ha limitado a reducir el gasto muy especialmente, casi únicamente, en todas las partidas que afectan a la clase obrera. De tal manera que los trabajadores, que el proletariado, sigue pagando los mismos impuestos, pero le han reducido las prestaciones, cosa que no sucede con la burguesía o con las capas sociales que no pertenecen al proletariado. Los gastos se han reducido aproximadamente en un tercio. Pero esto en un país que tiene un gasto público muy bajo. O sea, no he conseguido saber exactamente cuál es el gasto público argentino sobre su PIB. Tiene que estar sobre el 20 y muchos por ciento, 30 y pocos por ciento. Debe estar ahí porque, claro, yo acostumbrado a datos europeos, los datos europeos están clavados y no hay ningún problema. En la Argentina no es fácil encontrar datos exactos y fiables como los que podemos encontrar con
con los sistemas estadísticos europeos. Pero en todo caso, Argentina debe estar en 20 y muchos por ciento, 30 y pocos por ciento, pero si España está en un 47, nuestros vecinos de Francia en un 60 y de Portugal en un 43, el gasto público argentino es bajo y en esta situación el señor Milei con todos sus compinches podría haber cogido y haber aumentado los impuestos para haber reducido la brecha, pero evidentemente los economicistas hablan y hablan, pero luego el dato mata el relato. Los hechos dejan las palabras muy lejos de la realidad. Iba a acabar con la casta, iba a acabar con los privilegios. Lo que verdaderamente está haciendo es intentar cuadrar las cuentas, que no lo está consiguiendo, reduciendo las prestaciones a los trabajadores. Es lo mismo que si les hubiese aumentado los impuestos a los trabajadores. A la gente le da exactamente igual si paga muchos o pocos impuestos. Eso le da exactamente igual. Eso no tiene la más mínima importancia. Lo que la gente mira es: yo de lo que pago y lo que recibo, ¿qué diferencia hay entre lo que pago y lo que recibo? ¿Recibo lo mismo que pago? ¿Recibo más? ¿Recibo menos? Esa es la pregunta, y en todos los países del mundo el proletariado, la clase obrera, es un pagador neto al Estado. Es el gran perjudicado del gasto público, aunque se nos diga lo contrario. Y en Argentina la situación está empeorando todavía más, porque aunque yo no tengo datos argentinos, y la Argentina es una economía muy especial y muy rara que yo no conozco bien, es evidente que en la Argentina la clase obrera, como en todos los países del mundo, aportaba más de lo que recibía. Pero la situación es que en estos momentos la balanza se está desequilibrando todavía más, porque de esa reducción de 1/3 del gasto público, podemos decir que la práctica totalidad está cayendo en la clase obrera, por ejemplo en las universidades públicas. Por eso esas manifestaciones multitudinarias no han sido una manifestación de la universidad contra el Milei y sus secuaces, han sido unas manifestaciones contra la verdad economicista, esa verdad que iba a acabar con los privilegios y la casta, y que se ha visto que es una total mentira, porque la verdad es que están acabando a sangre y fuego con las prestaciones que recibe la clase obrera. Y suponemos, además, que durante los últimos 4 meses, desde noviembre a marzo de 2024, ese gasto se ha reducido en un 30% en salarios, que representan el 90% del presupuesto universitario, y en un 45% en gastos de funcionamiento, que representan un 10% del gasto universitario. Lo que tenemos es que durante el último año el gasto universitario se ha reducido en un 32,5%. ¡Solo un 32%! Pero, ojo, esto es el 32% que calcula el mal llamado profesor Rayo, el Milei y sus secuaces. Pero es que aunque fuese real que fuese el 32%, con la inflación, la reducción del gasto universitario continúa, y todo esto en una universidad argentina de puta mierda, que debe ser una universidad pública no muy distinta de la universidad española, pero yo me la imagino todavía peor que la universidad española, porque si te dicen que el 30% del presupuesto es en salarios y solo un 10% en gastos de funcionamiento, y que esos gastos de funcionamiento se han disminuido a la mitad, pues te echas a temblar. No se imagina uno con unos gastos de salarios del 90% y un funcionamiento del 10%, una universidad pública argentina en la que llegue uno a la facultad de veterinaria y aquello esté lleno de corrales y de establos. No tiene uno una idea de llegar a una facultad de químicas y que esté el pabellón de los laboratorios, que está apartado de todo lo demás por prudencia, porque puede haber gases tóxicos, porque puede haber explosiones, porque se pueden caer productos corrosivos. No se imagina uno esa universidad argentina, se imagina más bien una universidad argentina con un profesor, una pizarra y un libro que se tiene que comprar el propio alumno. O no se imagina uno una universidad de bellas artes que no utiliza los mismos métodos que utilizaban Apeles o Mirón hace más de 20 siglos. Esa es la situación. No se imagina uno una universidad de bellas artes que tiene solamente para funcionamiento un 10% del gasto, llena de ordenadores y llena de medios modernos para que se pueda aprender
algo distinto de simplemente pintar con pinceles. Y no se imagina uno la escuela de ingenieros agrónomos, pongo por caso que ahora les llaman alimentarios, y que tenga una enorme cantidad de hectáreas y tiene ahí plantado de todo, de tal manera que tanto alumnos, profesores, investigadores, si desean olivos, tienen olivos, y si desean vides, tienen vides. Más bien se imagina uno una facultad de agrónomos lamentable, y hasta con las paredes desconchadas y sin pintar. Y ya no hablemos de aquellos que escogen, por ejemplo, estudiar físicas, y que dentro de físicas escogen la rama de física nuclear. Pues evidentemente no deben tener muchos medios con ese 10% para gastos de funcionamiento, que deben ser los gastos de funcionamiento de la electricidad y poco más. Pero claro, si les han bajado un 50% ya en el momento actual, que sigue bajando con la inflación, pues se va a pasar bastante frío en las universidades públicas. No se va a pasar frío en las universidades privadas, no, todo el ajuste va a caer en las universidades públicas, y en general todo el ajuste está cayendo no sobre esa casta horrorosa con la que iba a acabar el Milei y sus compinches, sino que prácticamente todo el ajuste se está cayendo en la clase obrera, mediante la reducción de todas aquellas partidas del presupuesto que beneficiaban o que más beneficiaban a la clase obrera. El gobierno de Javier Milei ha maltratado, en términos presupuestarios, en mayor medida a las universidades que, por ejemplo, a los pensionistas. No. El gobierno del Milei no ha maltratado más a las universidades públicas que a los pensionistas que cobran pensiones públicas. Eso es cierto. Pero vamos a ver, ¿ha maltratado el gobierno del Milei de igual forma a las universidades públicas y a las universidades privadas? Dice, no, las universidades privadas no van a pasar frío este invierno, ahora que se aproxima el invierno en el hemisferio sur, el invierno austral. No, las universidades privadas no van a pasar ningún frío. Todo se ha cargado sobre las universidades públicas. No se ha puesto un impuesto a las universidades privadas para poder pagar el déficit, porque no hay plata. No, si no hay plata, todo se carga sobre las universidades públicas. Pero claro, ¿quiénes van a las universidades públicas? Pues muy principalmente el proletariado, porque el lumpen o el clero no van normalmente a las universidades públicas. El clero por razones obvias, y el lumpen porque normalmente acaba con un fracaso escolar tremendo, no llegan en modo alguno a la universidad. Y la burguesía tampoco, porque la burguesía pequeña, mediana burguesía, pues supongo que tendrá sus universidades privadas, a las que por supuesto no se les va a tocar un pelo porque no hay dinero. Y ya la gran burguesía, pues supongo que mandará a sus hijos a estudiar al extranjero, gastándose unos auténticos dinerales, y a esos tampoco se les va a tocar un pelo. No, el gobierno de Milei maltrata a las universidades públicas, maltrata al proletariado. ¿Y maltrata igual a todos los pensionistas? No, maltrata a los pensionistas que cobran pensiones del Estado, que cobran pensiones públicas. Tenemos una situación en la que habrá, sin lugar a dudas, en la Argentina, personas que han metido su dinero en fondos de pensiones privados, que no son del Estado. Y estas personas que han metido del dinero en fondos de pensiones privados y que ahora, llegada a su vejez, los están cobrando, no se les va a tocar un peso, no se les va a tocar un céntimo. Si no hay dinero, habrá que quitárselo a los pensionistas de las pensiones públicas. Pero vamos a ver, ustedes los economicistas no nos cacarean continuamente que la función principal, primordial del Estado es defender la propiedad privada. Pues vamos a ver, hay unos pensionistas que tienen unas pensiones privadas, que tienen unos derechos, que tienen unas propiedades, que tienen unos derechos de cobro en su vejez. Y hay unos pensionistas que han pagado obligatoriamente, porque estos lo han hecho obligatoriamente, no como los otros que era voluntario, obligatoriamente se han visto obligados a cotizar para tener luego unas pensiones públicas. Han metido su dinero en el Estado y el Estado tiene la obligación de pagarles, tienen el derecho de cobro de sus
pensiones. ¿Y cuál es la actitud? ¿Cuál es lo que verdaderamente sucede? Porque una cosa es hablar y otra es hacer. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Pues la realidad es que los fondos de pensiones privados no habrá dinero, pero no se pueden tocar. Ahora, los fondos de pensiones públicos, como no hay dinero, no hay ningún problema. Se puede saquear perfectamente, sin ningún problema. Es justo y necesario saquear a los pensionistas de las pensiones públicas, que suelen pertenecer normalmente a la clase obrera, pero no a los pensionistas de los fondos privados de pensiones. Si se toca eso, ponen el grito en el cielo. ¿Por qué se ha de expoliar a la clase obrera? Porque no hay dinero en el Estado, porque la mentira economicista se desvela en el momento en que se ponen a actuar. Y se ve la enorme diferencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero vamos a ver, hay otro caso, y es, hay otra gente que también le ha dado su dinero al Estado para que el Estado luego se lo devuelva. No solo los pensionistas, están los que tienen deuda pública. Esta gente, al igual que los pensionistas, han dado unos dineros que luego se les tienen que devolver ampliados. ¿Y qué es lo que pasa? Se puede decir, vamos a ver, no se puede pagar la deuda pública porque no hay plata. El señor Milei sale diciendo que hay que hacer una quita a la deuda pública porque no hay plata. Impensable, impensable. Eso sería malísimo, eso sería robar, eso sería inadmisible. Antes se corta un brazo. Ahora, los que en vez de meter su dinero en deuda pública lo han metido obligatoriamente, porque los que lo han metido en deuda pública, lo han metido en deuda pública porque han querido y sabían que corrían un riesgo, pero los que se han visto obligados a meter su dinero en pensiones para ahora cobrarlas, ahora pasará lo mismo, no se les pueden disminuir las pensiones, tienen un derecho de cobro sobre las pensiones. Pues no, la situación es que el economicismo dice que sobre todo y ante todo el Estado tiene que defender la propiedad privada, pero toda la propiedad privada, no, hay propiedades privadas que no solo no debe defenderlas, sino que es justo y necesario que las confisque. Por ejemplo, los derechos de cobro de los pensionistas de las pensiones públicas, mientras que los derechos de cobro de los pensionistas de las pensiones privadas o de aquellos que tienen que cobrar deuda pública, esos sí que tienen que estar bien protegidos, esos sí que son intocables. Al final, el hecho acaba con las palabras. Al final, la gente tiene que ver la realidad, porque aunque los economicistas les han engañado diciendo que iban a acabar con toda esa casta que les estaba robando el dinero, la realidad es que el señor Milei ha pactado con esa casta, que esa casta por ahora no ha visto que le hayan tocado ni un solo peso, y que los que están cargando con absolutamente todo este descerebrado plan, si es que hay plan alguno, porque aquí no hay ningún plan de estabilización, estos son 4 gilipolleces economicistas, los que están cargando sobre sus espaldas, sobre sus lomos, con toda la fuerza, con todo el desastre, con toda la desgracia que está trayendo esta política económica, es la clase obrera, que lo hace a través de las universidades públicas y lo hace también a través de las pensiones públicas. Es verdad, las universidades públicas no han sido tratadas peor que las pensiones públicas. Los nietos no han sido tratados peor que los abuelos de la clase obrera. Lo que pasa es que, claro, los que no son de la clase obrera no están viendo en modo alguno perjudicados sus intereses. Al revés, están viendo cómo sus intereses se benefician a costa de los trabajadores. En mayor medida a las universidades que a la obra pública, no. En mayor medida a las universidades que a muchos sectores económicos que recibían importantísimos subsidios que ahora han sido recortados del gobierno nacional, no. Al reducir esos subsidios al transporte público, ¿ha reducido los impuestos en la misma proporción? No. Al quitar esas deducciones, esas ayudas al transporte público, el gobierno del Milei ha devuelto en mano a los argentinos ese dinero que ahora no se les subsidia. No. El dinero del transporte público simplemente lo está utilizando para intentar, que va a fracasar, para intentar reducir el déficit. Pero claro, ¿quién utiliza el transporte público y quién utiliza el transporte privado? ¿Quién utiliza la universidad pública y quién utiliza la universidad privada? Y vemos que hay una correlación sin lugar a dudas entre ambas.
Los que utilizan lo público suelen ser los mismos, los que se han quedado sin esas subvenciones, que están pagando en los impuestos, que les han confiscado, que les han quitado, que se han apropiado de sus subvenciones sin que les hayan disminuido los impuestos. Lógicamente a los del transporte privado, a los de las universidades privadas, esos no hay problema, a esos no se les ha cobrado nada. Esos que van a la universidad en coche no se les ha cobrado nada. Esos que van a la universidad en coche con conductor no se les ha quitado nada. Esos que van a la universidad con coche, con conductor y con guardaespaldas, no sea que al niño o a la niña nos lo secuestren y nos piden un dineral por su liberación, a esos no se les ha cobrado nada. O a lo mejor es mejor que en vez de que estudien aquí en la Argentina, pues ahorrarnos el conductor y el guardaespaldas y mandarles al extranjero. Saldrá más caro, pero bueno, mejor así. A esos se les ha grabado algo, se les ha quitado algo para reducir el déficit público. No, a esos no se les ha tocado. ¿Y quién es el beneficiario de esa obra pública en la que se ha dejado de invertir, que en verdad no se invertía nada? Porque esas inversiones no eran inversiones, eran mantenimientos, eran reparaciones, eran reposiciones cuando las cosas ya se caían a cachos y dejaban de funcionar. De esta forma, igual que sucede en España, por ejemplo, nos indican que se ha producido una inversión en raíl o una inversión en catenaria, cuando en verdad lo único que están haciendo es sustituir carril o sustituir catenaria. Ya dentro de poco yo creo que van a llegar a la situación de decirnos todo lo que se ha invertido en bombillas y fluorescentes nuevos, retirando los que estaban fundidos. Evidentemente eso no es ninguna inversión, eso es una reparación, eso es una reposición. Van a acabar diciéndonos todo lo que han invertido en limpieza. Evidentemente no es así. El Milei y su gobierno están cobrando a los argentinos un transporte público que no les dan. Les están confiscando el transporte público. Podían haberlo hecho de una forma totalmente distinta, podían haber dicho, vamos a gravar los coches de gran valor, vamos a gravar los coches nuevos, vamos a gravar los coches de gran cilindrada. Yo supongo que en la Argentina será parecido a España. En España hay un impuesto que es de los ayuntamientos, que es el impuesto que se llama de circulación, y es un impuesto que grava la tenencia de coches. La mera tenencia de un vehículo automóvil está gravada por este impuesto. Evidentemente no se paga una cantidad alzada, una cantidad igual por todos los vehículos. Las diferencias son muy grandes. Los vehículos nuevos, grandes, potentes, de gran cilindrada, de gran valor económico, pagan un impuesto mucho más elevado que los trastos que ya se van solos al chatarrero. Se le ha ocurrido al señor Milei, se le ha ocurrido a su gobierno, decir, vamos a gravar estos coches para que no tener que quitar las ayudas del transporte público del proletariado. No, ni se les ha pasado por la cabeza. O supongo que en la Argentina, como en cualquier país del mundo, las gasolinas estarán gravadas. Entonces se les ha ocurrido decir, vamos a aumentar el impuesto a las gasolinas de alto octanaje, esas que utilizan los vehículos de gran potencia, con motores deportivos o semideportivos. No, ni se les ha pasado. ¿Cómo están intentando arreglar el déficit público? Quitando las subvenciones al transporte público. Unas subvenciones que se siguen pagando y que no se reciben. Eso sí que es una confiscación, una absoluta confiscación. Y lo que ha hecho con la obra pública ha sido simplemente quitar mantenimientos, reparaciones, reposiciones, simplemente aumentar el peligro en la obra pública, porque por ejemplo los ferrocarriles, pues el personal ferroviario tiene que tener mucho cuidado porque el material móvil se va solo al chatarrero y hay que tener cuidado, pero existe también la verdad de que posiblemente el chatarrero ni siquiera le admita y lo devuelva a Villar de la mierda que es. Bueno, pues en estos vagones, en estos convoys en los que los argentinos del proletariado tienen que viajar como auténtico ganado, se pasa un peligro enorme porque la situación es que no se han
realizado los mantenimientos, las reparaciones más elementales, y la seguridad en los ferrocarriles es extremadamente peligrosa, y así lo demuestran los continuos accidentes que hay. Y si los accidentes no aumentan será por mera suerte, porque si en una situación en la que ya no se han realizado los mantenimientos se disminuye todavía más el dinero para mantenimientos hasta dejarlo en nada, pues llegará un momento en que los accidentes tengan que ser por necesidad muy graves y muy frecuentes. Hace 12 años, en el 2012, se produjo uno de los más conocidos, que es verdaderamente lamentable. Unos trenes absolutamente sobrecargados que llegaban a la estación de Once. La estación de Once está en el centro de Buenos Aires, es terminal, con más de 50 años. El que se estrelló había empezado a circular en el año 56 y el accidente se produjo en el 2012. Más de medio siglo tenía el trasto. El trasto, que era operado por TVA, creo que es Trenes de Buenos Aires, pues estaba en un estado de mantenimiento lamentable, oxidado, sin velocímetro, cosa normal en esta empresa, con lo que los ferroviarios españoles llaman frenada larga. O sea, que no frenaba bien, que frenaba pero tardaba mucho en frenar, los frenos no funcionaban correctamente. Y aunque entró en la estación a 20-25 kilómetros por hora, no, aunque se estampó contra los topes a 20-25 kilómetros por hora como mucho, la cosa acabó con más de 50 muertos, con más de 700 heridos. Pero es que claro, estos vagones tan antiguos ya no tienen los sistemas de seguridad, o no tienen los sistemas de seguridad de los modernos. Además, como estaban pésimamente mantenidos, por ejemplo con oxidaciones, cuando un metal que se puede oxidar se le cae la pintura o se le cae el recubrimiento, inmediatamente hay que volver a pintarlo, porque si no, ese material se deteriora. Y estos trenes, evidentemente, iban en un estado de pintura lamentable, se les veía el óxido por todas partes, y no es lo mismo la deformación que sufre un vagón o una locomotora cuando están completamente nuevos, que si están ya oxidados, en donde se van a doblar por cualquier lado. Y los vagones no tenían fuelles de parada entre ellos. Y el paragolpes de la estación, que lo tenía que haber mantenido TVA y que cobraba del Estado por mantenerlo, estaba sin mantenimiento, de tal manera que no realizó ninguna detención del vehículo, tiene que absorber la energía cinética, pero no realizó ninguna absorción de energía cinética. De esta forma, a unos 20-25 kilómetros por hora, el tren se estampó contra los topes, que no eran topes, que era ya simplemente el andén terminal. Como iba extremadamente cargado, era por la mañana, los vagones chocaron unos contra otros, el segundo vagón se incrustó en el primero, se metió en el primero, y hubo más de 50 muertos, más de 700 heridos. Pues si con estos mantenimientos de mierda hemos tenido accidentes de este tipo, pues ¿qué pretende el equipo del Milei? O sea, ¿qué pretende? O sea, que tengamos accidentes ferroviarios permanentemente. Si es que cualquier gobierno responsable en esta situación lo que dice es: hay que hacer los mantenimientos de seguridad más imprescindibles, aunque no haya dinero. Pues no, la idea genial, la idea de gigantón, la idea que está muy bien pensada contra la clase obrera es que estos ferrocarriles ni siquiera se le están haciendo los mantenimientos que se les tenían que haber hecho, y no se les han hecho. Porque es que ver la red ferroviaria argentina es ver arqueología ferroviaria, unos sistemas de señalización ferroviaria que dices, pero bueno, esto es de los años 50 y encima mal mantenido, porque dice, bueno, sí se mantiene bien, pero es pésimamente mantenido. O sea, no es que haya disminuido la inversión en obra pública, ha aniquilado el mantenimiento y la reposición de cosas que se tenían que haber mantenido y que son peligrosísimas. Y de esta forma, pues si no tenemos un accidente, pues va a ser porque Dios no quiere o porque tenemos una enorme suerte. Aquí en Madrid, donde yo vivo, pues igual que en cualquier lugar del mundo, el transporte público está extremadamente bonificado, de tal manera que yo pues no pago nada por viajar en tren de cercanías. De aquí hasta 100 kilómetros no me cobran nada, pago 10 euros cada 4 meses, y si coges el tren 16 veces,
te devuelven el dinero. Pero vamos, la trampa es tan simple como entrar en la estación y volver a salir y ya tienes una de las 16 veces. Y tienes 4 meses, no hay ningún problema. El autobús, el metro me cuestan 60 céntimos, un precio bajísimo aquí para los niveles de precios de Madrid. El comprarme un abono para viajar por toda la ciudad, todo lo que quiera, un mes me vale 20 euros. Por toda la provincia, más de 100 kilómetros más que la provincia, más de 100 kilómetros a la redonda, me vale 50 euros. Este mismo para los jóvenes vale 20. O sea, en todas partes del mundo, en Madrid y en cualquier otro sitio, porque Madrid no es de los más subvencionados, el transporte público, como es lógico y natural, está subvencionado. El problema es que en la Argentina te cobran la subvención y luego no te la dan, porque es que en esos ferrocarriles argentinos no es que habría que viajar gratis, es que te tendrían que pagar por viajar. E igual que tenemos un desastre en los ferrocarriles, lo tenemos en los bomberos, por ejemplo. O sea, cuando llegaron los bomberos al accidente de Once, cuando ves las imágenes, aquello da pena. O sea, no tienen ningún material para actuar, son simplemente unos sujetos que llegan con unos cascos de bombero y poco más. O sea, yo hace como 10 o 15 años estaba esperando uno de los pocos tranvías que todavía circulan por Madrid, o que circulan por Madrid, y hubo un accidente, se llevó un coche por delante, la conductora quedó atrapada por las piernas, si no recuerdo mal, llegaron los bomberos y rápidamente rompieron el coche, lo cortaron y la liberaron. En la estación de Once se ve que los bomberos no tienen ningún material para abrir los vagones y sacar a la gente que se ha dejado atrapada. Y en esta situación en la que hace falta dinero para mantenerlo todo, porque ni los ferrocarriles, ni los bomberos, ni nada tienen los materiales adecuados, el equipo de El Milei nos dice que no hay dinero para la universidad, no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para los ferrocarriles, pero lo que sí que hay dinero es para algo tan necesario como los aviones de combate. 600 millones en aviones de combate, eso sí que es imprescindible, de eso sí que no se puede la Argentina prescindir, y eso que lleva creo que ya más de 10 años sin aviación de combate, y la mayoría de los países con los que tiene frontera tampoco tienen aviación de combate. Pues esta es la situación. Ha devuelto el señor Milei el dinero que ha cobrado en impuestos, que está cobrando en impuestos para mantener, para sustentar el transporte público. No, ha devuelto el dinero que está cobrando para mantener esos ferrocarriles, para mantener esas infraestructuras. No, se lo sigue cobrando a la clase obrera, pero no se lo devuelve. Eso sí, a la burguesía, al clero, al lumpen, parece ser que a esos no se les cobra nada. Bajo ningún concepto se puede colocar, por ejemplo, un impuesto al transporte privado o a las universidades privadas o a las pensiones privadas para poder reducir el déficit. Todo, absolutamente todo, tiene que caer necesariamente en la clase obrera. Esa es la última esencia, esa es la verdad, esa es la libertad del economicismo, o como le llevamos diciendo 200 años en España, antes que tu libertad, prefiero las cadenas. La queja no se debe, por consiguiente, a que las universidades hayan sido un grupo, un sector, un apartado del presupuesto nacional especialmente dañado, desproporcionadamente castigado por los ajustes del gobierno de Javier Milei. Esa no es la motivación real de fondo de estas protestas. La causa real de estas protestas es: yo, sector universitario estatal, no quiero soportar los necesarios costes del ajuste presupuestario. Quiero que el ajuste lo soporten otros, no lo quiero soportar yo. Claro, claro, claro. Lo que ha salido a decir la gente a la calle, lo que han salido a decir los universitarios, los trabajadores a la calle, porque no ha sido solo una queja de los universitarios, es: yo no quiero soportar el ajuste, yo quiero que el ajuste lo soporten aquellos que no lo están soportando. Eso es lo que han venido a decir. Lo que han venido a decir no es que haya una queja porque las universidades públicas estén soportando más que las pensiones públicas, que estén soportando más que el transporte público. No, no es porque unas partes del proletariado estén soportando más que otras. No es porque los viejos o los jóvenes estén soportando proporciones distintas. El problema es
que el proletariado lo está soportando prácticamente todo. Y lo que están diciendo es: yo no quiero soportar este ajuste, quiero que lo soporten los otros, quiero que me devuelvan mi dinero de los impuestos, quiero que me devuelvan mi dinero de las pensiones, quiero que me devuelvan mi dinero del transporte público, que estoy pagando su subvención y si me quita la subvención, bájeme los impuestos, que estoy pagando la universidad y si me quita usted las subvenciones, las ayudas a la universidad, pues démelo en efectivo para ir a una universidad privada. Lo que le están diciendo al Milei y a sus compinches es que no quieren pagar el ajuste, que quieren que lo paguen las universidades privadas, las pensiones privadas, la deuda pública privada, el transporte privado y ese ejército al que se le han comprado aviones por 600 millones de dólares, cuando no hay dinero para poner un stand en la Feria del Libro, se le dan 600 millones de euros solo en material. ¿Para qué? Pues para hacer patrulla aérea, porque si al menos hubiesen sido aviones de patrulla marítima, porque Argentina tiene un tremendo problema de pesqueros ilegales en sus aguas. Les entran por la noche, les salen al alba, principalmente pesqueros chinos, y se llevan el pescado. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque no tienen una patrulla marítima. Aprovecho para hacer publicidad de los 235 de patrulla marítima españoles, magníficos. Son, por ejemplo, los que tiene, además de España, por ejemplo, Canadá, que tiene también una gran plataforma pesquera. Y claro, si tú la tienes cubierta con una buena patrulla marítima y con unas buenas patrulleras de altura, pues no se te meten los pesqueros. A los canadienses no se les mete ningún pesquero, pero claro, es que tienen los medios para ello, y estos aviones de combate aéreo no son los adecuados para ir contra los pesqueros. Había quien decía incluso que se lancen misiles contra los pesqueros, y dice, bueno, primero tendrás que encontrarle, porque claro, entra, se lleva la pesca, sale y tendrías que encontrarle, pero no hace falta tirarle el misil, simplemente le arrestas. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para encontrarles? Pues tener los medios adecuados. Bueno, pues en esta situación el ejército no tiene por qué padecer las penalidades que está padeciendo la clase obrera. Todo lo privado no se toca. Aquí lo único que se hace es confiscar los impuestos que está pagando la clase obrera para que le den las diversas retribuciones que está recibiendo en transporte, en pensiones, en universidades, en lo que sea. Y lo que están diciendo los trabajadores argentinos al gobierno de al Milei y a sus compinches es: yo no quiero ser aquí el desgraciado que pague tus experimentos de reducción del déficit público. Os lo aplicáis vosotros. A nosotros, si nos quitáis lo que recibimos, disminuirnos las subvenciones o dárnoslo en efectivo. Eso es lo que verdaderamente les están diciendo. Lo que les están diciendo es que este ajuste no está recayendo de la misma forma sobre todos los argentinos. Y nosotros ya no es que pidamos que recaiga por igual sobre todos los argentinos. Estamos pidiendo que no caiga sobre nosotros y que caiga sobre vosotros. Eso es lo que están diciendo. No es que no lo quiera soportar yo en mayor medida que los otros. Al contrario, quiero que los otros lo soporten en muchísima mayor medida de lo que lo están haciendo para que yo no tenga que soportarlo en ninguna medida. Exactamente, exactamente. Lo que están diciendo es: yo no quiero que esto recaiga sobre mí en ninguna medida. Los que estamos recibiendo todos los palos, todas las desgracias, toda la presión, toda la confiscación de el Milei y sus secuaces, no queremos ninguna, absolutamente ninguna. Queremos que toda, absolutamente toda, caiga sobre los otros. ¿Sobre qué otros? Sobre esos sobre los que no está cayendo nada, o en la práctica no está cayendo nada. Esto lo has entendido perfectamente. Lo que te están diciendo es: yo no quiero en ninguna medida, le está diciendo el proletariado, yo no quiero en ninguna medida que el ajuste económico recaiga sobre mí. Quiero que todo, absolutamente todo el ajuste económico recaiga sobre otros. Estamos asistiendo, por tanto, a una auténtica lucha de clases. Claro, por supuesto, esto es una lucha de clases. No es como tú pretendes decir en este vídeo y en otros, que estamos ante un problema generacional en donde los jóvenes y los viejos de la clase obrera se enfrentan. No, aquí no hay un enfrentamiento en el que
estos estudiantes de la clase obrera hayan salido a decir que se lo carguen a las pensiones de nuestros abuelos, que nosotros no queremos que nos lo carguen a nuestra universidad, a nuestra formación. No es eso, aquí lo que hay es una lucha de clases y lo que están diciendo es: no queremos que nos lo carguen ni a nuestras universidades, ni a nuestras pensiones, ni a nuestro transporte público. Lo que queremos es que se lo carguen a los otros, a los que no son proletariados. Esto lo has entendido perfectamente, es una lucha de clases, es un problema de lucha de clases. Y los distintos sectores, los distintos grupos perceptores de transferencias, de rentas de ese presupuesto, que es un presupuesto, no lo olvidemos nunca, alimentado con el expolio al contribuyente, expolio que luego se redistribuye a través del presupuesto entre distintos grupos de presión o de influencia. Esos grupos del proletariado, expoliados por los impuestos, porque en todo país el proletariado siempre paga más de lo que recibe, lo que está diciendo es: ya que nos expoliáis con vuestros impuestos burgueses, unos impuestos que recaen sobre todo en todos los países, sobre la clase obrera, que son negativos para la clase obrera, que la clase obrera siempre paga más de lo que recibe, por lo menos pagarnos las prestaciones, pagarnos las subvenciones, pagarnos las ayudas. ¿Que queréis quitarnos las subvenciones, las ayudas y las pensiones? Bueno, está bien, de acuerdo, pero quitarnos los impuestos, no, aquí lo que se está haciendo es que se siguen manteniendo exactamente los mismos impuestos, exactamente el mismo expolio sobre la clase obrera, pero eso sí, se aumenta todavía más porque se le quitan las pocas prestaciones que tenía la clase obrera. Ya no se permite que la clase obrera ni siquiera vaya a esas universidades de mierda, que tú sacas un título argentino en Canadá, en el Japón o en Nueva Zelanda, y desde luego las empresas no se matan por contratarte. Son unos títulos que valen muy poco en el mercado internacional. De la misma manera que son unas ayudas lamentables a un transporte que es que te tendrían que pagar por viajar allí. Que usted quiere quitar esas prestaciones. No, bueno, quite las prestaciones, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, pero quítenos los impuestos, ya que usted nos da menos prestaciones que los impuestos que pagamos. Si nos quitan las prestaciones, por lo menos quítenos los impuestos. Eso es lo que están diciendo, que tenemos unos impuestos confiscatorios, que lo son un poco menos por lo que nos da el Estado, y que se están convirtiendo en todavía más confiscatorios debido a los recortes que están cayendo sobre los que están cayendo, y no están cayendo en modo alguno sobre la totalidad de la población argentina. Los distintos grupos de presión cabildean, se enfrentan entre sí y se enfrentan con el gobierno para que la tajada presupuestaria que siguen recibiendo, a pesar de que el presupuesto se ha achicado, siga siendo la misma que antes. Es que la tajada presupuestaria que recibe el proletariado es la que se ha disminuido, es la que se ha ajustado. No ha habido ajustes con otras clases, con la otra clase social, ni con otras capas sociales. Aquí los que están pagando el ajuste de El Milei y sus secuaces es la clase obrera. Esa clase obrera que sigue pagando exactamente los mismos impuestos que pagaba y a la que le han disminuido las prestaciones. Y lógicamente aquí hay una lucha, porque el proletariado dice: un momento, usted a mí no me disminuya las prestaciones sin bajarme los impuestos, que ya tenía yo una situación en la que pagaba más de lo que recibía. Si ahora me hace usted esto, todavía estoy en una situación peor. Efectivamente, aquí hay un problema, aquí hay un enfrentamiento, pero no hay un enfrentamiento entre aquellos a los que se les han recortado las prestaciones. Aquí hay un enfrentamiento que no es un enfrentamiento entre edades, que no es un enfrentamiento entre percepciones de ayudas o de subsidios o de pensiones estatales. Aquí hay una lucha de clases. Aquí lo que hemos visto es que desde que los economistas han cogido el poder, el proletariado está todavía en una peor situación, que lo que han hecho ha sido
disminuir las prestaciones que recibe el proletariado sin disminuirle en modo alguno los impuestos, mientras que, por ejemplo, la burguesía no ha visto tocado en absolutamente prácticamente nada. Siguen pagando los mismos impuestos, pero no se les han quitado las prestaciones, y lógicamente lo que dice el proletariado es: yo no quiero ser el que pague este ajuste, que además es un ajuste que muy posiblemente va a salir mal, porque si tú disminuyes el gasto público, disminuyes al mismo tiempo la recaudación. Estás haciendo un pan como hostias, ¿no? La cosa es de gigantón, es de parvularios. Es como tenemos un problema de que se gasta más de lo que se ingresa, lo que vamos a hacer es dejar de gastar. Pero es que, claro, al dejar de gastar, dejas de ingresar. Las aportaciones por impuestos, al paralizar la economía, al disminuir la economía, están disminuyendo de una manera tal que el ajuste va camino del desastre, y sobre todo va camino de llevar al desastre a la clase obrera. Pero si el presupuesto se ha reducido y se tiene que reducir, y unos grupos mantienen la cantidad de dinero que recibían antes de que el presupuesto se achicara, eso significa que otros grupos menos organizados, con menor capacidad de presión, con menor capacidad para manipular a la opinión pública sobre lo importantísimo que es que ese sector siga recibiendo muchísimos fondos del presupuesto público, otros sectores menos organizados, con menor capacidad de influencia, tendrán que terminar recibiendo mucho menos dinero del que recibían. La burguesía es una clase social, es un sector social nada organizado, sin ninguna capacidad de presión para manipular a la opinión pública, que no tiene en modo alguno el control ni de la prensa, ni de la radio, ni de la televisión, ni de los medios de comunicación, totalmente desinformado, desorganizado, que no puede convencer, que no puede engañar a la gente de lo importantísimo que es que le paguen la totalidad de la deuda pública, y que no puede informar, que no puede presionar para indicar lo importantísimo que es que no le toquen un solo peso de su patrimonio. ¿No? Estos son los grupos desorganizados que no tienen capacidad de presión. Estos grupos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el pobrecillo, pues claro, no puede organizar manifestaciones en la vía pública de millones de personas, evidentemente, por eso es una cosa sin ninguna capacidad de presión. Y claro, los malvados de los estudiantes, de los pensionistas, de los que utilizan el transporte público, van y le quitan su dinero, le quitan aquello que se le tenía que pagar. O sea, estos grupos menos organizados, sin ninguna capacidad de presión, ven cómo de forma inmisericorde se les hacen quitas a la deuda pública, se les hacen quitas a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, para así no disminuir las prestaciones que recibe la clase obrera, los estudiantes, los pensionistas, los que utilizan el transporte público, aquellos que se juegan la vida todos los días montando en esos autobuses que se van solos al chatarrero, en esos vagones de ferrocarril que se van solos al chatarrero. Pero ¿a quién pretendes engañar? ¿Pero cómo pretendes hacer creer que los acreedores del Estado por deuda pública, que el Fondo Monetario Internacional, son grupos sin ninguna organización, sin ninguna capacidad de presión, sin ninguna capacidad para manipular y para engañar a la opinión pública? Es que precisamente esos son los bien organizados, los que tienen capacidad de presión, los que tienen capacidad de engaño, mientras que los que se han ido a manifestar es todo lo contrario, y lo que han ido a decir es: ¿por qué todo el ajuste tiene que caer en nosotros? ¿Por qué los otros no tienen que pagar absolutamente ningún ajuste? ¿Por qué esa casta a la que el Milei iba a destrozar, iba a motoserrar, iba a fulminar, está ahora gobernando con él? Todos esos a los que durante las elecciones les llamó de todo, ¿no? Pues ahora una parte de ellos están gobernando con él, que son esos mismos que pidieron el dinero al Fondo Monetario Internacional
y que están dentro de esa casta con la que iba a acabar. No, lo que pasa aquí es que hay unos grupos menos organizados, con menos capacidad de presión, que están viendo que lo que les están haciendo es que les están quitando sus estudios universitarios, sus pensiones, su transporte público, su todo en general, porque les han bajado todas las partidas. ¿Para qué? Para no tener que bajar lo que se paga a los acreedores de deuda pública, para no tener que rebajar lo que se paga al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que verdaderamente sucede. Aquí los grupos bien organizados son los que son, y los grupos que tienen peor fuerza de organización son los que son, y por eso son los que están sufriendo la totalidad de este ajuste descerebrado. No es que la clase obrera se haya estado lucrando con el Estado argentino, al revés, la clase obrera ha estado padeciendo, como toda clase obrera, a su Estado burgués. Lo que pasa es que ahora los tiene que padecer todavía más, sigue pagando los mismos impuestos y recibe menos prestaciones. Ese es el problema que ha salido a las calles. Experimentarán el propio recorte proporcional de que se ha achicado la tarta, de que se ha achicado el presupuesto, pero además deberán cargar con una porción, con una parte del ajuste de otros grupos de presión que estos no hacen o no quieren hacer y que por tanto les trasladan en forma de recorte sobreproporcional a los otros grupos. No es que la burguesía le esté trasladando al proletariado un recorte sobreproporcional de la reducción del déficit público. Aquí el problema está en que la burguesía le está trasladando un recorte que es la práctica totalidad del recorte, que aquí todo el recorte se está aplicando sobre la clase obrera, que aquí el recorte, nada de ese recorte cae sobre la burguesía. A la burguesía no se la puede tocar, todo está cayendo sobre la clase obrera, una clase que ya era una clase expropiada, una clase expoliada por los impuestos argentinos y que ahora lo está siendo todavía mucho más. Eso es lo que pasa, no hay un recorte sobreproporcional en la clase obrera, en la práctica es que la clase obrera está aguantándolo todo. Y este es uno de los principales retos, de los principales problemas a los que tendrá que enfrentarse Javier Milei para preservar a medio plazo, si no el superávit presupuestario, sí el equilibrio presupuestario. Porque todos aquellos grupos que reciben transferencias de dinero público de los presupuestos estatales, ante el recorte por licuación o por motosierra que han experimentado durante los últimos meses y gracias al cual se ha conseguido un histórico superávit presupuestario que sienta las bases para acabar con la altísima inflación en la Argentina, todos esos grupos van a estar protestando y reclamando ¿qué hay de lo mío? Recorta a otros, no me recortes a mí. Vuelve a subir mi gasto en términos reales al mismo nivel al que se encontraba cuando la Argentina tenía un alto e insostenible déficit y una desbocada tasa de inflación derivada de ese déficit. Qué cabrones y qué desagradables son los trabajadores. No se van a quedar parados. Los trabajadores van a seguir permanentemente diciéndole a cualquier gobierno argentino que haya que o bien me bajas los impuestos o bien me subes las prestaciones, porque estoy perdiendo todavía más de lo que perdía antes de que el Milei nos destrozara con su plan para conseguir igualar los ingresos y los gastos, cosa que además no está consiguiendo porque al reducir el gasto público se le está hundiendo la economía y está recaudando muchísimo menos. Efectivamente, lo que quiere hacer la burguesía es blindar de alguna forma el Estado argentino para que el proletariado tenga que seguir pagando muchísimo más de lo que recibe. Y el proletariado, desagradable siempre, muy desagradable siempre, va a seguir presionando y presionando diciendo que no, que él lo que quiere es o que se le bajen los impuestos y que se le suban las prestaciones y que la diferencia para cuadrar las cuentas que se le cargue a la burguesía, que se le cargue al clero, que se le cargue al lumpen, que se le cargue a otros, que se le cargue a los tenedores de deuda, al Fondo Monetario Internacional, a los tenedores de pensiones privadas, a las universidades privadas, que les da igual, pero que ellos no quieren soportar, evidentemente ellos no quieren soportar el ajuste.
ajuste. La clase obrera lo que le está diciendo es que ella no quiere soportar ni mucho ni poco ajuste, no quiere soportar nada de ajuste, absolutamente nada, y que quiere que los que lo soporten sean otros, que ellos no tienen por qué ser los que soportan este ajuste descerebrado sin ningún plan de estabilización, que es de cajón, que es de parvularios y que va a llevar a la Argentina a un desastre, porque al disminuir el gasto público estás metiendo a la economía en una crisis, y en una crisis no se recauda. Al final lo más probable es que vamos a acabar en una situación en la que el Estado no va a poder cuadrar las cuentas, porque pese a la reducción del gasto público en el proletariado, y casi exclusivamente en el proletariado, la disminución de los ingresos va a hacer que no haya una igualación entre ingresos y gastos, y que sigamos teniendo la misma situación. No se puede pretender disminuir la inflación mediante la disminución del gasto público. La inflación y el gasto público son dos platillos de la misma balanza, y el señor Milei está tirando de los dos platillos para abajo y va a romper la balanza, y la balanza es la economía. Va a meter a la economía argentina en una crisis de mil demonios por falta de demanda que se ha originado por la disminución de la demanda del Estado y que seguirá por la disminución de la demanda de bienes y servicios de consumo y por la disminución de la demanda de bienes de inversión. Y si el gobierno de Javier Milei va cediendo a cada una de estas presiones, el superávit desaparecerá y volveremos a las andadas de déficit e inflación galopante. Claro, el malvado del proletariado argentino no se va a quedar de brazos cruzados, no se va a quedar sin hacer nada, no se va a dejar engañar por esos grupos de presión tan extremadamente poderosos de la burguesía, que tienen todos los medios de comunicación, que han conseguido que votan a un descerebrado como el Milei, para que de esta manera se cuadren las cuentas. El proletariado argentino va a decir que quiere volver a las andadas, o por lo menos que lo que quiere es o que le bajen los impuestos o que le suban las prestaciones, o a ser posible ambas cosas. Y claro, esto crea un problema para las arcas públicas argentinas, y lo que quiere hacer el Milei y sus secuaces, lo que quiere hacer la burguesía argentina es buscar algún mecanismo para que el proletariado sea eternamente un pagador y un no recibidor del Estado, para que el proletariado quede permanentemente más expoliado todavía por el Estado burgués de lo que ya lo era con anterioridad. Pero si el gobierno de Javier Milei no cede, estas protestas van a ir increciendo, porque todos estos grupos, especialmente los mejor organizados, son muy conscientes de que todas estas protestas terminan generándole un coste político a un gobierno. El coste político no viene por las protestas. Tú puedes protestar todo lo que quieras, que si el gobierno lo está haciendo bien y te está beneficiando, ya puede haber las protestas que haya, que eso no degrada al gobierno ni le hace ningún daño. El problema que tiene el gobierno de el Milei es no las protestas, sino lo que hace, y sobre todo lo que miente. Ha llegado al poder mintiendo, diciendo que iba a acabar con la casta y que iba a sanear la economía. Pero no está acabando con la casta a la que no le ha tocado un pelo, casta que sigue ahí. No se puede decir que haya hecho nada contra ellos. Lo que verdaderamente tenían en mente, lo que verdaderamente están haciendo es no ir contra la casta, sino ir contra la clase obrera. Y no están saneando la economía, están destrozando la economía por falta de gasto público, y además están cargando la totalidad de su política económica y de su política general sobre el proletariado, sobre la clase obrera. Eso es lo que verdaderamente va a hacer daño a Milei, porque una cosa es hablar, una cosa es predicar y otra dar trigo. Milei ha dicho que iba a dar trigo a todos los argentinos, pero los argentinos ya se han dado cuenta de la mentira. Los argentinos se han dado cuenta de que no solo no les da trigo, sino que además
se lo quita, que no ha reducido los impuestos, incluso se está hablando de que va a haber aumento de impuestos, pero lo más importante de todo es que le ha quitado las prestaciones a la clase obrera. Eso es lo que va a desgastar a Milei, no las protestas. Las protestas ya uno puede protestar lo que quiera, que si los trabajadores ven que cada vez les dan más y que cada vez tienen más, ya pueden los sindicatos protestar todo lo que quieran, que eso no desgasta al gobierno. El gobierno de Milei, si quiere mantenerse en el poder, tiene que hacer dos cosas para mantener la masa de los votos. La primera cosa que tiene que hacer el gobierno de Milei es disminuir los impuestos a la clase obrera. Y la segunda cosa que tiene que hacer es aumentar las prestaciones a la clase obrera, porque la clase obrera es la mayor parte del voto. Y claro, no se puede engañar permanentemente a la gente, sobre todo porque les puedes engañar, pero en el momento en que empiezas a actuar, el dato mata el relato, ¿no? Los hechos desmienten las palabras y la gente ya se está dando cuenta qué es lo que hay verdaderamente detrás del economicismo, qué es lo que ha habido siempre: una panda de sinvergüenzas, una panda de afanadores, una panda de sujetos que quiere apoderarse de absolutamente todo en contra de la inmensa mayoría, que quiere despojar a la inmensa mayoría de la sociedad de todos sus bienes y de todos sus derechos, con una libertad que, si esta es vuestra libertad, preferimos la opresión, preferimos las cadenas. El problema está no en las protestas, sino en los hechos de Milei, esos hechos que están empobreciendo a quienes viven de su salario de una forma verdaderamente brutal. Durante siglos, la burguesía estuvo poco a poco arañándole poder a la nobleza hasta que se hizo clase dominante. Y algo parecido sucede en la sociedad actual. El proletariado poco a poco va arañando poder a la burguesía y algún día acabará siendo la clase dominante, derrocando a la burguesía. Y una de las cosas más importantes que ha ido consiguiendo el proletariado ha sido el sufragio universal. Al principio, en las primeras regímenes burgueses, la cantidad de personas que podían votar era minúscula. El país en el que había un voto más amplio eran los Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero en Estados Unidos no votaban las mujeres, no votaban los menores, creo que de 21 años, no votaban los esclavos, no votaban los indios ni los salvajes, y aunque los negros tenían derecho de voto, tampoco votaban, porque si un negro se acercaba a votar, le daban de palos, y tampoco votaban los pobres. Hacía falta ser propietario para poder votar. Y esto en los Estados Unidos. Si nos vamos, por ejemplo, a Francia o a Inglaterra, el número de personas que tenían derecho a voto era verdaderamente minúsculo, era ridículo, era bajísimo. Y uno de los grandes logros que ha tenido el proletariado, que ha costado muchos sacrificios, muchos esfuerzos, muchas muertes, ha sido conseguir el sufragio universal, de tal manera que no pueden hacer lo que les dé la gana, que incluso aunque le engañen y ganen las elecciones, después se ve la verdad. No obstante, claro, el hecho de que el proletariado haya conseguido este sufragio universal ha sido el nacimiento de lo que llamamos el fascismo o el nazifascismo. ¿Qué es el fascismo? Pues le damos el nombre de fascismo porque el primer sitio del mundo en el que apareció fue Italia, y le damos el nombre de nazifascismo porque en el sitio donde fue más fuerte y más arraigado fue en Alemania. Cuando la burguesía ya no puede con el proletariado, cuando la burguesía ya no puede engañar al proletariado, cuando el proletariado vota a quien quiere y no a quien debe, desgraciadamente hay que salvar la patria, hay que salvar la familia, hay que salvar sobre todo la propiedad. Y entonces, desgraciadamente, no es posible un régimen democrático. Desgraciadamente, hay que salvar la patria, hay que salvar la religión, hay que salvar la familia, hay que salvar la esencia, hay que salvar nuestros valores más íntimos. En el fondo, hay que salvar la propiedad burguesa. Esa es la esencia del fascismo. El fascismo consiste en que los explotados votan a quien quieren y no a quien deben, y desgraciadamente en estas circunstancias, muy lamentablemente, esta situación no puede seguir. Hubiese sido de desear otra cosa, pero no ha sido posible. Esperemos que no lleguemos a una situación
de fascismo en la que sea necesario aplicar el orden y aplicar la ley en la Argentina. Creo efectivamente que no va a llegar, simplemente la gente se dará cuenta de la verdad, se dará cuenta de la mentira de los economicistas, se dará cuenta de la mentira de Milei, que a la casta no le está tocando y que no está en modo alguno disminuyendo los impuestos, está aumentando los impuestos. En verdad, en realidad ha aumentado el impuesto al transporte público, ha puesto un impuesto sobre las pensiones, ha puesto un impuesto sobre las universidades, está gravando en realidad con impuestos a la clase obrera. Si a mí me disminuyes la prestación sobre transporte público o me pones un impuesto sobre el transporte público, es que me da exactamente lo mismo. No son las protestas las que van a acabar con el gobierno de Milei, son los hechos del gobierno del Milei. Son los hechos porque los argentinos ya se dan cuenta del engaño, que esa casta a la que iba a destrozar, a la que iba a motoserrar, con la que iba a acabar, ni la ha tocado, no ha hecho nada. La casta deben ser los que van en transporte público, deben ser los que van a las universidades públicas, deben ser las que cobran las pensiones públicas, debe ser que la clase obrera es muy principalmente la casta en la Argentina. Comprar el apoyo y el silencio de los grupos de presión sociales, regándoles con dinero de nueva creación y, por tanto, robando al conjunto de los argentinos, no solo a través de impuestos, sino sobre todo a través de la inflación. Si quiere seguir en el poder, el gobierno se va a ver obligado a dejar de expoliar a los trabajadores, porque los trabajadores se están dando cuenta de que ese que iba a acabar con el expolio de los impuestos, lo que está haciendo es meter el brutal expolio de quitar las prestaciones, de quitar las ayudas, de quitar aquello que recibían del Estado, porque a la gente le da igual pagar muchos o pocos impuestos, eso le da exactamente igual. La gente lo que mira es cuánto pago, cuánto recibo. Y lo que se están dando cuenta los argentinos es que el Milei les ha engañado, les ha dicho la verdad: estáis siendo expoliados por el Estado argentino y yo voy a acabar con esa expoliación. Y ahí está la mentira, porque no está acabando con esa expoliación, está aumentando brutal, bestialmente la expoliación sobre la clase obrera. Y si sigue socavando de esta manera la situación económica y material de la clase obrera, si sigue socavando, si sigue exterminando el dinero obrero, si sigue expoliando a los trabajadores de la forma en que lo está haciendo, lógicamente va a acabar en helicóptero, no va a perder las elecciones, es que va a tener que salir de la Casa Rosada en helicóptero y es que ni se va a presentar de nuevo a las elecciones. No es que las presiones, no es que las protestas acaben socavando al gobierno, es que los hechos acaban socavando al gobierno. Si este gobierno se dedicara a entregar a la clase obrera, a la mayoría de los trabajadores, más de lo que reciben, tendría aseguradas las elecciones. Lo que pasa es lo que este gobierno está demostrando la verdad, que era un gobierno que es un gobierno mentiroso, que a la casta no le está tocando ni un pelo y lo que se dedica es a expoliar, a saquear a los trabajadores que están pagando cantidades extremadamente superiores a las que reciben. Eso va a destrozar electoralmente al gobierno de Milei. La gente se acabará enterando de la mentira, pero los errores se pagan y el coste para la clase obrera de este error al que se ha llegado porque ya la gente estaba desesperada, pues el coste va a ser materialmente brutal. Y este es, en definitiva, el auténtico motivo de fondo detrás de esta protesta multitudinaria del sector universitario estatal. No queremos ser nosotros los que nos apretemos el cinturón. Gobierno de Javier Milei, búscate las vueltas para que sean otros, no nosotros, quienes suframos el ajuste. No es que nos neguemos a sufrir un mayor ajuste que otros, es que no queremos sufrir ningún ajuste significativo, aun cuando ello suponga que otros argentinos van a tener que experimentar un ajuste, ya sea mediante impuestos, ya sea mediante inflación o ya sea mediante recortes del gasto, van a tener que soportar un ajuste muchísimo mayor que aquel que ya están soportando. Un ajuste muchísimo mayor que el minúsculo ajuste que están soportando. Gobierno del Milei,
búscate las vueltas, que si tú lo que quieres es ajustar el gasto público, pues ajústalo del lado de la burguesía, no lo ajustes del lado del proletariado. Esta gente lo que está pidiendo no es que les bajen las pensiones a sus abuelas para que ellas puedan estudiar en la universidad pública. Lo que quieren es estudiar en la universidad pública y que les paguen las pensiones a sus abuelas. Y gobierno del Milei, búscate las cuentas para que carguen con tus ajustes esos que no están cargando con tus ajustes. Y el proletariado con verdadera conciencia de clase no dice lo de nosotros estamos cargando con todo el ajuste y ellos prácticamente con nada. Esto había que distribuirlo a partes iguales, todos tenemos que cargar con lo mismo. No, el proletariado con verdadera conciencia de clase dice, yo no quiero cargar con nada, absolutamente con nada del ajuste. Se lo cargas todo, absolutamente todo a tus amigos de la burguesía. Y lo sabrá probablemente que consideren que hay que priorizar el gasto público a las universidades y dejar de gastar en otras partidas centrales del presupuesto público, como puedan ser las pensiones, o como puedan ser los subsidios a los más necesitados, o como pueda ser la obra pública, aunque esta ya se ha reducido a prácticamente cero con el gobierno de Javier Milei. Los hay que opinan que lo que hay que hacer es mantener el gasto en educación pública y cargar la educación privada. Los hay que piensan que hay que mantener las pensiones públicas y cargar la reducción de gastos o el aumento de ingresos a las pensiones privadas. Los hay que opinan que hay que mantener los subsidios a los más necesitados, o por lo menos a la clase obrera, no al lumpen. Y los hay que opinan que hay que mantener la obra pública, porque si esa obra pública inexistente, que no es nada más que el mantenimiento de la obra pública, el mantenimiento más elemental de la obra pública, se quita, pues vamos a tener un auténtico desastre, con carreteras llenas de baches, con puertos que no funcionan, con ferrocarriles peligrosísimos para quienes viajan en ellos. ¿Y qué es lo que dicen estos manifestantes? Que ellos no quieren ser aquellos a los que se les cargue el coste de esta disminución del gasto público, que esa disminución del gasto público se haga con los intereses de la deuda pública, que si no hay dinero, que le diga a los tenedores de deuda pública del Estado argentino, incluido el Fondo Monetario Internacional, no os puedo pagar los intereses porque no hay plata, y no os puedo pagar la deuda o parte de la deuda, os tengo que hacer una quita porque no hay plata, y que les diga a los militares, no hay gasto para armamento, lo siento, hay que hacer una quita en el ejército, hay que disminuir el tamaño del ejército porque no hay plata, en vez de dedicarse a comprar armamento pesado, un armamento pesado que lo de menos es el coste de compra. El armamento pesado, su mantenimiento durante su ciclo de vida es 3, 4, 5, 6 veces su precio de coste, y que disminuya esa policía a la que cuando tienes un problema la llamas y a ver si viene, a ver cuándo viene, a ver cómo viene. Eso sí, si hay una huelga, si hay una manifestación obrera, allí está la policía, los primeros, y son los últimos en irse. Luego, cuando alguien los necesite de verdad, llamará y le dirá que es que no hay agentes disponibles en este momento porque todos están ocupados. ¿Ocupados qué? Ocupados no haciendo nada mientras vigilan a los obreros. O es muy posible que, como suele ocurrir en todas estas políticas economicistas, al final haya que priorizar el gasto en lo importante, que es muchas veces comprar material antidisturbios, porque el material antidisturbios que hay no es suficiente para la que se está organizando. Esas son las partidas que hay que priorizar. Los manifestantes no dicen que nos den a nosotros, a las universidades, dinero y que se lo quiten a nuestros ancianos. No, lo que están diciendo es, dennos dinero a nosotros, al proletariado. A nosotros nos importa una mierda si usted quiere o no quiere disminuir el gasto público. Yo lo que quiero es recibir del Estado más de lo que doy, que ya doy más de lo que recibo, ya daba más de lo que recibo antes de estos recortes bestiales. Si quiere usted hacer ese plan, que ni siquiera es de estabilización, que es de demencia, porque en verdad no hay ningún plan de estabilización, esto es de parvulario, se le va a hundir la economía, porque no hay demanda del Estado, no hay demanda de los particulares.
No hay demanda del Estado porque ha disminuido el gasto público. No hay demanda de los particulares porque está todo Dios acojonado con esta situación. Los que se han quedado parados están ahorrando todo lo que pueden. Los que se pueden quedar parados están ahorrando todo lo que pueden. Incluso aquellos que ven que no hay ninguna posibilidad de que queden en el desempleo, están ahorrando todo lo que pueden porque puede ser que tengan que ayudar a familiares y amigos. Y las empresas se dan cuenta de que no se vende, se está hundiendo la demanda del Estado, la demanda de consumo particular y la demanda de bienes de producción. Porque claro, ¿quién va a comprar maquinaria nueva en la Argentina? ¿Quién va a comprar medios de producción nuevos en la Argentina si los que tiene están medio parados? Pues al final, ¿qué es lo que va a acabar? Una crisis bestial. Esto es de tontos. Si tú intentas reducir el déficit público disminuyendo el gasto, no consigues nada más que meter a la economía en una crisis por falta de demanda. La falta de demanda hace que las empresas no vendan. Como las empresas no vendan, despiden, que ya veremos qué datos de paro va a tener el Milei. Como la gente está despedida o tiene miedo a que la despidan, ahorra todo lo que puede, no consume, sigue con los zapatos que tiene, sigue con el abrigo que tiene, sigue con la lavadora que tiene, no hace ninguna reforma en la casa, no se compra un automóvil, ni se le pasa por la cabeza comprarse un automóvil nuevo, incluso piensa en vender el que tiene porque a lo mejor no lo puede mantener. Se hunde el consumo y como se ha hundido el consumo de bienes de consumo, se hunde también las compras de bienes de inversión. Y acaba la economía en el mayor de los desastres. Y la medida de igualar los ingresos y los gastos no tiene ninguna posibilidad, porque al tiempo que disminuyes el gasto público, mediante una disminución del gasto del Estado, se te hunden los ingresos, se te le van a hundir los ingresos y esta medida solo va a traer sufrimiento y no va a traer ningún saneamiento de la economía argentina. Porque nosotros no queremos hacernos cargo de ningún ajuste. Que nos digan lo que buscan y también lo que cuesta aquello que buscan. Te explico yo rápidamente qué es lo que busca el proletariado con conciencia de clase y cuánto cuesta eso. Lo primero que quiere el proletariado con conciencia de clase es que le devuelvan ese 35% de reducción del gasto público que les han quitado. Eso es lo primero que quieren. Lo segundo que quieren es que les sigan dando más hasta llegar a una situación en que reciban lo mismo que dan, porque aunque se les restituyera ese 35%, siguen entregando más de lo que recibe. El proletariado siempre paga más de lo que recibe. Y lo que quieren después es empezar a recibir ya más de lo que recibe, de lo que pagan. Quieren empezar que el Estado les sea favorable, que el Estado les dé más de lo que pagan. Y al final, ¿qué es lo que quieren? Todo. Quieren quedárselo todo, absolutamente todo. Quieren quedarse todos los medios de producción y quieren quedarse ese propio Estado burgués y hacerlo un Estado proletario. Yo te digo cuál es el coste de lo que quiere el proletariado con conciencia de clase. El precio de lo que quiere el proletariado con conciencia de clase, lo que busca el proletariado con conciencia de clase es quedárselo todo, absolutamente todo, y dejar sin absolutamente nada a la burguesía y a sus compinches del clero y también sacar, si es necesario, sangre de las piedras del lumpen. Porque si no, estas protestas únicamente están envenenando con desinformación a la población para trasladarle una imagen irreal de la situación actual. Aléjate que me tiznas, le dijo la sartén al cazo. Para desinformador, el mal llamado profesor Rayo. Para desinformador, ese político demagogo que es el mal llamado profesor Rayo, que se supone que tiene alguna esencia económica, algún contenido económico detrás de lo que indica, y en verdad nada más es un político demagógico como toda la escuela austriaca, que cuando uno los lee nada más son textos divagativos, textos políticos, pero que en verdad no hay un fondo, no hay una estructura, no hay un engranaje económico real y correcto, porque, por ejemplo,
en el keynesianismo, y yo no soy keynesiano, admites que hay una teoría económica keynesiana y que hay un análisis correcto y profundo de la realidad, aunque pueda estar equivocado. Pero estos políticos demagógicos, como el mal llamado profesor Rayo o el Milei, pues no tienen detrás realmente ninguna estructura económica, ninguna teoría económica verdaderamente válida, solvente y razonada. Son simplemente políticos demagogos, son desinformadores. Por eso, mal llamado profesor Rayo, no le digas al cazo que te tignas, porque eres un desinformador profesional, con todas tus mentiras y con todos tus economicismos. Y te he demostrado, por ejemplo, que cuando hablas de Marx, cuando te dedicas a difamar a Marx, no solo le difamas muchas veces por tu pésimo, tu lamentable, tu casi ausente conocimiento del marxismo, que eres un borrico incapaz de entender el marxismo, sino que además te he demostrado, y más de una vez, que mientes sabiendo que mientes, y que mientes con intención de engañar, que mientes con intención de engañar porque sabes que eso que estás diciendo de Marx o de Engels son cosas totalmente falsas, y te lo he demostrado ya más de una vez. Aquí no hay un enfrentamiento entre el proletariado, no hay un enfrentamiento entre jóvenes y viejos, no hay un enfrentamiento entre los que cobran unas partidas de las que se han reducido y otras partidas de las que se han reducido. Aquí hay un enfrentamiento entre los que están sufriendo esa reducción de partidas presupuestarias y aquellos que no están sufriendo en modo alguno este intento de cuadrar las cuentas públicas, que va a acabar necesariamente en un desastre. Esto no es un enfrentamiento entre generaciones, ni es un enfrentamiento entre grupos, es un enfrentamiento entre clases sociales. La burguesía más reaccionaria, más descerebrada, ha tomado el poder en la Argentina y está implantando unas medidas económicas que van a llevar a una crisis verdaderamente bestial, una crisis por falta de demanda, como se generan todas las crisis. La falta de demanda va a generar paro, el paro va a generar falta de demanda y la economía se va a ir al infierno. Aquí lo que tenemos es un problema de desinformación tuya al indicarnos que esto no es una lucha de clases, esto es una lucha de clases, y el proletariado dice que no quiere que le carguen a él y dice que se lo carguen a otro, y es un problema de desinformación, porque el Milei ha dicho que iba a acabar con la casta y lo que está haciendo es acabar con la clase obrera. Y la situación actual es que no hay plata y, por tanto, si se da más plata a las universidades, se dará mucha menos al resto de la sociedad argentina. Pues si no hay plata, pues no hay plata. Y si no hay plata, no se pueden pagar los intereses de la deuda. Habrá que decir a los tenedores de deuda: lo sentimos, no les podemos pagar los intereses. Es que no hay plata, y si a ustedes no les quito parte de los intereses o todos los intereses, se lo tendré que quitar a otros. Y podría decir a esos que tienen deuda pública argentina: no hay plata, les tengo que hacer una quita en la cantidad que les debo. Por ejemplo, ahora ya, además de que durante algún tiempo no les voy a pagar intereses, solo les voy a devolver, por ejemplo, la mitad de la deuda. Y le puede decir al ejército que no hay plata, que lo siente mucho, que hay que reducir el tamaño del ejército, que hay que reducir el tamaño del armamento, incluso que hay que vender parte del armamento si es que es posible para sacar dinero. No, para el ejército no hay reducciones, para el ejército sí que hay plata, para la burguesía sí que hay plata, para lo que no hay plata es para el proletariado. Y por supuesto, lo que no está dispuesto a hacer el señor Milei es ir al Fondo Monetario Internacional y decirle: no hay plata, señores del Fondo Monetario Internacional, ustedes también se tienen que apretar el cinturón, hagan el favor de hacerme una quita. Estoy haciendo una quita, por ejemplo, a las universidades argentinas, estoy haciendo una quita a los viejos argentinos, estoy haciendo una quita a los que utilizan el transporte público argentino, estoy haciendo una quita al proletariado argentino. Ustedes también tienen que colaborar, el Fondo Monetario Internacional también tiene que colaborar y tiene que admitir una quita, porque no hay plata. Para el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que ni se ha pensado en ningún momento que no pueda haber plata, al revés, tiene que haber plata necesariamente y hay que sacarla de donde sea. ¿Cómo vamos a impagar al Fondo Monetario Internacional? Menuda vergüenza el que los alumnos
de las universidades pasen frío, eso no es una vergüenza. El que el Fondo Monetario Internacional no pueda cobrar sus intereses y su principal, eso sí que es una vergüenza, porque claro, el Fondo Monetario Internacional no es como estos que hacen manifestaciones, no tiene capacidad de presión, no puede realizar manifestaciones, cuando en realidad el Fondo Monetario Internacional es como el basilisco, ese ser mitológico que puede matar con la mirada, y solo con mirarte ya te acojona, porque estás diciendo, me está mirando, solo con pensarlo me puede fulminar. Bueno, pues nada, no hay plata para ciertas cosas, pero sí que hay plata para otras. No hay ningún problema, no hay plata, pero porque no hay plata no se tocan las pensiones privadas, ni se tocan las universidades privadas, ni se toca el transporte privado, ni se toca la deuda, ni se toca al Fondo Monetario Internacional. Mire, señor Milei, si no hay plata, su gobierno lo que tiene que hacer es cobrar impuestos a los que sí que tienen plata. Si no hay plata, cobre impuestos a los que sí que tienen plata, porque si usted intenta solventar el problema con el sistema macabro, con el sistema dantesco de reducir las prestaciones al proletariado, nos va a meter en la crisis que nos está metiendo, porque en este momento tenemos un problema de falta de demanda en las tiendas, sobre todo en las tiendas de bienes prescindibles, en las tiendas de zapatos, en las tiendas de ropas, en las tiendas de electrodomésticos, no hay apenas nadie comprando, y en los supermercados la gente está comprando lo más barato que encuentra porque está acojonada con el futuro, y como está acojonada con el futuro no compra, y como no hay compras no hay ventas, porque las compras y las ventas son lo mismo, y como no se vende hay que despedir, y así entramos en una crisis económica que va a dejar la Argentina devastada, y que su principal desgraciada, los desgraciados que verdaderamente la van a padecer van a ser los desgraciados de la clase obrera, esos para los que no hay plata, porque para la burguesía, para esa no hay ningún problema, para esa sí que hay plata, esa no hay ninguna necesidad de tocarle sus privilegios, no hay ninguna necesidad de que haga ningún sacrificio, no hay plata, pero no hay plata para los que no hay plata, no hay plata para el proletariado. Ojalá me equivoque, pero no me voy a equivocar. Ojalá me equivoque por el bien de la República Argentina, por el bien de los argentinos, por el bien del proletariado argentino. Pero intentar, en una economía que se encuentra en dificultades, que se encuentra en una crisis casi permanente, que se encuentra en una recesión ya de decenios, intentar cuadrar las cuentas públicas, intentar reducir el déficit público, reduciendo el gasto público, es una auténtica barbaridad, porque te cargas la demanda de bienes y servicios. Se puede hacer con inflación, pero claro, es que la inflación argentina ya no da para más. Se puede hacer con deuda, pero es que la deuda argentina ya no da para más. El Milei y sus economicistas han intentado encontrar dinero mediante préstamos a la Argentina donde fuera y como fuere, pero nadie les ha prestado, porque aunque alguien pudiera ser incluso economicista de palabra, no lo es de pensamiento. La gente se da cuenta, sobre todo en los mercados internacionales se dan cuenta de que el economicismo de Milei no es algo que vaya a garantizar en modo alguno que la Argentina dentro de poco estará en una situación de bonanza, de crecimiento económico, y que podrá devolver con toda facilidad sus deudas internas y externas, entiendo por externas, en moneda que no es nacional, en moneda extranjera. Eso los mercados internacionales se dan cuenta, los mercados de capitales se dan cuenta de que eso no va a suceder. A lo mejor son economicistas de palabra, pero esto es un mercado, es una situación de confrontación. Aquí unos ganan y otros pierden y acaban eliminados, salen del mercado porque no han sido eficientes, y evidentemente aquí no hay tontos, y nadie ha querido prestar a la República Argentina porque el extranjero no se cree que esto vaya a funcionar. Y ya solo le quedaría una posibilidad al gobierno argentino, que es intentar reactivar la economía mediante recaudación. Era ya la única posibilidad, intentar mediante recaudación, aumentar la recaudación, aumentar el gasto público y de ahí tirar de la economía. Pero están haciendo todo lo contrario. Van a hundir la economía por falta de demanda. Van a meter a la economía argentina en una crisis brutal y les va a caer la recaudación más
que la reducción del gasto público. Van a reducir el gasto público y la recaudación de todo tipo les va a caer todavía más debido a la crisis a la que van a meter a la Argentina. Y evidentemente siempre que llueve escampa, pero el desastre va a ser enorme, el desastre a corto plazo y a medio plazo va a ser brutal. Si una economía está mal, no se puede arreglar el déficit reduciendo el gasto, porque si reduces el gasto, reduces la demanda. O sea, tú tienes que aumentar el gasto público para reactivar la economía, para reactivar la demanda de bienes y servicios, porque si se hunden las compras, se hunden las ventas. Las compras y las ventas son lo mismo, y si las empresas dejan de vender, las empresas despiden, y si las empresas despiden, los parados, los desempleados, no gastan, ahorran todo lo que pueden, pero es que los que tienen trabajo también ahorran, y las propias empresas también ahorran porque tienen miedo al futuro, no compran ningún tipo de bien de maquinaria, y la economía se va parando, va entrando en una crisis económica. Si a esto se le une que las leyes laborales están permitiendo cada vez, por ejemplo, el despido más barato, pues esos despidos van a ser más fáciles y la situación va a empeorar todavía más. Cuando se crean leyes que dificultan el despido es precisamente para impedir este mecanismo de crisis. Y además el ahorro está siendo bestial porque, claro, la gente, si tiene seguridad social, si la población tiene una seguridad social, tiende menos a ahorrar, y eso es bueno para la economía, porque hay gasto, hay movimiento económico. Pero si a la gente le quitas la educación, si le quitas la sanidad, si sabe que si se enferma no va a tener ingresos y además no va a tener médico, si sabe que cuando llega la vejez no va a poder trabajar y no va a poder vivir de una pensión del Estado, el ahorro se dispara, las compras se hunden, las ventas se hunden, hemos entrado en una crisis. Por eso el Estado, dentro de los sistemas keynesianos, y yo no soy keynesiano, tiene que activar la demanda comprando, y eso en el caso de la Argentina solo se podía hacer aumentando los impuestos a aquellos a los que todavía se les podía aumentar los impuestos, porque la inflación y los impuestos son dos platillos de la misma balanza, en el sentido de que o gastas, o el Estado gasta, o en una situación de crisis la economía se hunde. No se puede intentar bajar los dos platillos a la vez tirando, porque se rompe la balanza, y la balanza es la economía. No se puede reducir el gasto público cuando estás en una crisis, porque entonces ahondas la crisis, que es lo que está haciendo actualmente el gobierno argentino. Y claro, le está cayendo la recaudación, y como le cae la recaudación, pues va cada vez a reducir más y más el gasto hasta llegar al desastre más absoluto. Y está haciendo cosas como, por ejemplo, reducir el gasto en el transporte público, que es una cosa absolutamente descerebrada, pero un transporte público que da pena. Yo, en la época del Corralito, yo vivía en Mallorca, en Baleares, en Palma de Mallorca, y llegaron allí muchos argentinos, ¿no? Y uno de los argentinos que había en la empresa, pues me decía que se había venido a Madrid, que tenía familiares en Madrid, a buscar un trabajo con la intención de luego traer a la familia. Yo no llegué a conocer a su familia, pero ya decía que ya tenía dinero suficiente para llevársela, no a Madrid, sino a Palma de Mallorca, donde había encontrado un empleo, pero que estando en Madrid tuvo una entrevista de trabajo. Entonces preguntó a estos familiares en cuya casa estaba hospedado y le dijeron que fuera a la entrevista de trabajo en tren, y se dijo, madre mía, tan bien vestido y en tren. Dice, yo cuando llegué el tren me quedé sorprendido, no pensaba que el tren iba a ser así, el tren estaba nuevo, el tren estaba limpio, y estamos hablando de un tren español. Bueno, ¿cómo se te ocurre quitar las subvenciones a un transporte público argentino, que es que en ese transporte público te deberían pagar a lo que se ve en las imágenes por viajar? Porque claro, la situación es que en los países muy ricos, no España, en los países muy ricos, en los países más avanzados, la obra pública sale gratis al Estado debido a los elevadísimos impuestos que tiene. O sea, están diciendo, si sabe usted de algún puente que pueda ser útil, no para hacer bonito, lógicamente, sino de algún puente, de alguna obra pública que podamos hacer, díganoslo, porque es que ya no encontramos qué
Da gusto ver aquello porque toda obra pública que se emprende, por ejemplo, dice, le sale gratuita al Estado, porque los impuestos son tan elevados que a través del impuesto de la renta de quienes están ahí trabajando, el impuesto de sociedades de las empresas que contratan, los impuestos al consumo, el IVA, etcétera, que el Estado los recauda de nuevo, y la activación económica que produce la obra pública, dice, estos países, su obra pública les sale gratis en el sentido de que al tener impuestos tan grandes, les revierte la totalidad del gasto. Pero esta no es la situación de la Argentina. Y en esta situación de la Argentina, lo que se está haciendo ya no es frenar la nula obra pública argentina, sino incluso el mantenimiento de la obra pública, como puede ser el mantenimiento de las carreteras o de los ferrocarriles. Es una idea descerebrada. Se les va a hundir la economía porque van a entrar en una recesión, en una crisis brutal por falta de demanda, en donde las empresas no venden, la maquinaria, la poca maquinaria que queda está vieja pero medio utilizada y los trabajadores están en desempleo. Y esos trabajadores argentinos es tristísimo porque no van a hacer un esfuerzo inútil para nada, sino que van a hacer un esfuerzo contraproducente, es un esfuerzo para hundir aún más la economía argentina. Yo lo siento mucho por el proletariado argentino, ojalá me equivoque y tenga que admitir mi error, pero es que no me voy a equivocar. La recaudación se está hundiendo más deprisa que la reducción del gasto público. El desempleo se está disparando, los salarios se están cayendo y cuando caen los salarios pasa todo lo contrario de lo que dicen los economistas. Cuanto a menos se paga la hora de mano de obra, más mano de obra acude al mercado, más oferta hay de mano de obra. Cuanto más le bajan al proletariado los salarios, el proletariado más quiere trabajar. Y es lógico que sea así, porque lo que quiere es dar de comer a sus hijos. Y entonces se crea una crisis, un desastre, se está produciendo un auténtico saqueo de los trabajadores argentinos, pero encima para nada, porque su esfuerzo no es que vaya a ser para nada o para casi nada, es que va a ser contraproducente, es que van a meter a la Argentina en una crisis como no se conoce. Los argentinos alguna vez dicen lo es que los españoles no tenéis crisis, no sabéis lo que es una crisis. Pues a lo mejor habría que decirle a los argentinos, todavía no sabéis lo que es una crisis. El Milei y sus economicistas os van a enseñar lo que es una crisis de verdad. Y evidentemente el gobierno de Milei va a dejar cosas buenas, porque yo no lo niego, la economía argentina es una economía tan descerebrada que muchas de las medidas que está tomando pues van a perdurar en el tiempo, pero la mayoría de esas medidas son medidas que no conllevan sufrimiento por el proletariado. Cuando ves la estupidez de la legislación argentina, dices, pero vamos a ver, ¿qué demente ha hecho esto? O sea, ¿a qué demente se le ocurre hacer leyes sobre lo que puede o no puede o cómo puede un supermercado poner sus estanterías y qué coloca en sus estanterías para intentar venderlo y cuánto hay que ponerlo, a qué altura hay que ponerlo, cuánto tiene que ocupar? Vamos a ver, esto es de tontos, lo están quitando y esperemos que se quite eternamente y para siempre todas estas tonterías. Yo no digo que lo que está haciendo el gobierno del Milei vaya a ser un desastre absolutamente en todo. La economía argentina está tan mal que sin lugar a algunas cosas van a perdurar y van a ser buenas. Pero la crisis en la que va a meter a la Argentina va a ser bestial. Va a ser bestial. La Argentina evidentemente no va a desaparecer. Siempre que llueve escampa, pero madre mía, ¿cómo va a quedar el país después de que el Milei y los suyos hayan pasado por allí? Al final nos damos cuenta que la Argentina es un país económicamente muy triste, es lo que llamamos en España un mamoneo. Todos quieren mamar de la teta del Estado o de la teta de donde sea y hay que tomar medidas muy duras, hay que tomar medidas muy drásticas. En eso, fíjate tú, estoy de acuerdo con el Milei, aunque parezca increíble, en algo estoy de acuerdo con el Milei, pero esta no es la solución, esta no es la solución. Esto es una barbaridad. Intentar reducir el déficit público, reduciendo el gasto público, hunde la economía del lado de la demanda. Porque una cosa es la casta y otra el proletariado. Y hasta ahora todo
todo el esfuerzo lo está haciendo el proletariado, pero un esfuerzo que no es que vaya a ser para nada o para casi nada, es que va a ser un esfuerzo contraproducente para meter a la Argentina en una crisis como no se ha conocido hasta ahora. Y estoy hablando de crisis argentinas, no de crisis europeas o españolas, de crisis argentinas. Mis amigos a veces me dicen que soy un bestia cuando repito esa frase tan cierta de Lenin que dice que las masas no aprenden de la teoría, que las masas aprenden de la experiencia. Bueno, la realidad es que todos aprendemos de la experiencia, todos aprendemos a hostia limpia, porque con la realidad ni se habla ni se negocia. La dictadura de la realidad es brutal y es para todos. No obstante, siempre en toda sociedad hay una minoría capaz de aprender de la teoría y una mayoría que no es capaz de aprender de la teoría y tiene que aprender de la experiencia, tiene que aprender a hostias con la realidad material. Errare humanum est. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. Es evidente que todos nos equivocamos, pero también es evidentísimo que siempre que nos equivocamos pagamos el error. Los errores se pagan y los argentinos este error lo van a pagar brutalmente. Los argentinos, ya desesperados, lejos de atender a la teoría, han dicho, bueno, vamos a probar a ver si en la práctica esto pudiera sacarnos, porque todo lo demás es un desastre. Esa no es una forma inteligente de actuar, porque ese probar la realidad material a ver si va mejor es muy peligroso y la hostia va a ser acojonante. Decía el Che Guevara, el argentino más universal de todos los tiempos, que cuanto más inculto, que cuanto más ignorante es un pueblo, más fácil es de engañar. Y efectivamente, a los argentinos, los economicistas les han engañado. Lo que pasa es que esos economicistas que dicen que nos van a dar libertades, que nos van a dar libertades a todos, porque ellos lo que quieren es la libertad, su libertad, porque aquí en España y en el mundo llevan 200 años de saqueo y de robo, dándose libertades y derechos individuales, sobre todo derechos individuales de propiedad. Bueno, pues los economicistas, los liberales, al final tienen la mayor, la más brutal, la más horrorosa de todas las dictaduras que puede tener un ser humano, que es la dictadura de la realidad material. De la realidad material nadie se escapa. La realidad material es lo que es. Con la realidad ni se habla y aún menos se intenta negociar, porque no te hace ni el más puto caso. Te tienes que plegar, te tienes que arrodillar ante la realidad y sufrir la realidad. La realidad es la mayor dictadura que puede tener un ser humano. La realidad material, esa realidad material de la que tanto habla el materialismo marxista, que nos dice que la realidad es el mundo y que el mundo es la realidad y que somos esclavos de la realidad material. Bueno, pues los argentinos se van a dar cuenta de que la realidad es la realidad y el economicismo es el economicismo, porque el papel, porque la teoría, todo lo aguantan, absolutamente todo lo aguantan, pero luego viene la terrible, la horrorosa dictadura de la realidad material. Y la realidad material va a dejar a la Argentina a corto plazo destrozada.